Para comprender los fundamentos filosóficos de la posición freudiana, vamos a referirnos a algunos textos de la filosofía moderna que son antecedentes fundamentales para comprenderla. En primer lugar, al que podríamos considerar en cierta manera padre de la filosofía moderna, es decir, Descartes, en las meditaciones metafísicas se refiere directamente a la conciencia. Y aquí encontramos un punto que es necesario subrayar, es decir, la centralidad del tema de la conciencia unido con la centralidad del tema de la libertad en la filosofía y en la cultura modernas. Es incomprensible la posición de las corrientes psicológicas contemporáneas y del psicoanálisis sin entender la centralidad del tema de la conciencia y la centralidad del tema de la libertad. Como veremos, esta centralidad se contrapone al conocimiento clásico acerca del hombre, al conocimiento de la inteligencia, de la voluntad y de la persona, en las cuales esa centralidad queda redimensionada por las razones que vamos a explicar. Retomamos la explicación entonces con Descartes. Al principio de las meditaciones metafísicas pone una actitud que es determinante en toda la filosofía moderna y que termina en la psicología contemporánea. Dice Descartes: hace mucho tiempo ya que me he dado cuenta que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas, y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso seriamente acometer una vez en mi vida la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Aquí Descartes se autoanaliza y muestra una actitud que será ya constante en todos los filósofos modernos: empezar de nuevo, porque todo lo que habían aprendido parecía falso, todo. Esta actitud de comenzar la ciencia de nuevo desde cero, considerando todo lo anterior como falso, es exactamente lo opuesto de la actitud que encontramos en la filosofía y en la teología llamadas escolásticas. La teología escolástica, la filosofía escolástica, es un desarrollo de la ciencia realizado en comunidad, que parte del supuesto de que un individuo no puede conocer todo, no puede conocer por sí solo la verdad, no puede desprenderse de lo que han dicho los que lo han precedido en el camino de la ciencia. Los más grandes sabios de la antigüedad lo han comprendido. Recordemos a Aristóteles, que comienza sus tratados principales con una historia de lo que han dicho los filósofos anteriores y dice explícitamente que debemos ser gratos a todos ellos. Y los escolásticos mucho más, porque están unidos entre sí por la caridad y por la fe. Como explica Santo Tomás, la raíz de la verdadera unión es siempre el conocimiento. Cuando el conocimiento no es común, no hay unión entre las personas. Y los escolásticos tenían un conocimiento común que los unía profundamente, en lo más profundo de su ser, que era la fe. Pero además tenían la razón iluminada por la fe, que los conectaba íntimamente entre sí. Por eso formaban una comunidad del saber, que es la escuela. La escolástica es lo opuesto de aquello como se la presenta algunas veces, es decir, es un camino de humildad, es reconocer que uno solo no puede por sí emprender todo el saber. Santo Tomás explícitamente dice que el método católico es decir lo que todos dicen basado sobre la fe, sobre la verdadera fe, naturalmente. Es no apartarse de esa vía común. Cuando comienza su tratado de la Trinidad dice que hay que obrar con cautela y modestia.
con cautela y modestia por la excelsitud del tema. Y por eso evita cuidadosamente decir nada que no esté fundado sobre la tradición de los padres, sobre la filosofía de los antiguos, sobre los concilios, sobre la autoridad del sumo pontífice, etc. Y principalmente la Sagrada Escritura, por supuesto. Por eso, la actitud moderna es esencialmente opuesto. Cada autor comienza la filosofía nuevamente y considera a todos los anteriores como fundamentalmente equivocados. Es lo que dice Descartes al principio de estas meditaciones y es lo que dice Kant. Kant, al principio de la crítica de la razón pura, expone que hasta ahora la metafísica fue un caos y que él descubrió el método que perdurará para siempre, el único verdadero método científico. Ahora, en este libro, es decir, en la crítica de la razón pura. Descartes expresa esto de una manera más psicológica. ¿Cómo se sentía él desde niño? Se sentía que todo lo que pasaba por su mente era problemático y que por eso tenía que desprenderse de todas las opiniones que había aprendido desde niño. Había que empezar de nuevo. Mas pareciéndome muy grande la empresa, he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia, luego de llevar a bien mi proyecto, etcétera. Voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas. Así comienza la filosofía de Descartes. ¿Cuáles son las opiniones antiguas? Las que aprendió en el colegio de los jesuitas, que se llamaba La Flèche, donde él estudió. Es decir, todas las opiniones de la filosofía escolástica de la tradición. Esas eran las que quería destruir aquí. Y para esto no será necesario que demuestre que todas son falsas, lo que acaso no podría conseguir, sino que por cuanto la razón me convence de que a las cosas que no sean enteramente ciertas e indudables debo negarles crédito, con tanto cuidado como a las que me parecen manifiestamente falsas, bastará pues para rechazarlas todas que encuentren cada una razones para ponerla en duda. Esta duda metódica contiene el núcleo que desarrolla después toda la filosofía moderna. Y según Descartes, por este método hay que pensar que puede ser tanto verdadero como falso lo que a uno le aparece cuando está dormido como lo que a uno le aparece cuando está despierto. ¿Cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio, vestido, sentado junto al fuego, estando en realidad desnudo y metido en la cama? Bien me parece ahora que al mirar este papel no lo hago con ojos dormidos, que esta cabeza, de nuevo, no está somnolienta, que si alargo la mano y la siento es de propósito y a sabiendas. Lo que en sueños sucede no parece tan claro y tan distinto como todo esto, pero si pienso en ello con atención me acuerdo de que muchas veces ilusiones semejantes me han burlado mientras dormía, y al detenerme en este pensamiento veo tan claramente que no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia, que me quedo atónito, y es tal mi extrañeza que casi es bastante a persuadirme de que estoy durmiendo. O sea, a Descartes le parece que puede ser tan verdad que uno esté despierto como durmiendo al mismo tiempo. Es decir, que uno esté ahora despierto y en realidad esté durmiendo, y que en otro momento esté durmiendo y en realidad esté despierto. Bueno, este es el fundamento de la filosofía moderna, que desarrolla con mucha claridad Hegel en la fenomenología del espíritu, que es un gran tratado de psicología, es un método para introducirse en el saber absoluto. Y este método consiste en pasar por una especie de noche oscura, no la de San Juan de la Cruz, sino otra noche oscura, según la cual
se disuelve el contorno de todas las cosas, de todas las esencias, pero incluso de las mismas sensaciones. Y es tanto verdad que ahora es de día como que ahora es de noche, dice Hegel. Porque yo puedo decir ahora es de día cuando es de día, o puedo decir ahora es de día cuando es de noche, y es el mismo ahora. Con un proceso muy complicado, que en el fondo es ininteligible porque describe un estado subjetivo de confusión, Hegel expresa que la inteligencia tiene la misma esencia que los sentidos. Es decir, que conocer sensitivamente es lo mismo que estar ya pensando intelectualmente. Y es el mismo error de fondo que contiene la filosofía de Descartes, que a través de Kant le llega a Hegel. Es decir, no hay diferencia entre el conocimiento racional y el conocimiento sensitivo, con lo cual no solamente se desdibujan los límites entre ambos, que corresponden a los distintos objetos de conocimiento, sino que se identifica la razón fundamentalmente con un estado de la imaginación, que es la raíz de las concepciones gnoseológicas modernas, como se ve especialmente en la filosofía de Hume y de Locke. La razón es la imaginación, y razonar es discurrir imaginativamente, a lo cual corresponden estados afectivos. Todo esto no respondiendo a la naturaleza humana, que tiene en su esencia la inteligencia como distinta de los sentidos, provoca una profundísima confusión que se proyecta en todas las dimensiones de la cultura y muy especialmente en la psicología, que es la primera dimensión que surge de esta filosofía. En cierta manera se puede decir que la filosofía moderna es solamente psicología. Aunque muchos autores se refieren a la metafísica, empezando por Kant y Hegel, Kant dice expresamente que él quiere fundar una metafísica, pero una metafísica de la naturaleza, y Hegel por todos lados dice que la ciencia es la lógica y la lógica es la metafísica. En realidad no es verdadera metafísica. ¿Por qué? No se basa sobre el auténtico conocimiento intelectual. Se trata siempre de una psicología. De una psicología en la cual la inteligencia está reducida al nivel del conocimiento sensitivo, especialmente al nivel del conocimiento de las potencias sensitivas internas. Es decir, la imaginación, la memoria, el sentido común, la cogitativa. Estas potencias son aquellas que dan la esencia de los procesos psíquicos, así como los entiende la filosofía moderna. Esta concepción pasa a los autores que se autodenominan psicólogos, es decir, a Freud, a los discípulos de Freud y también a los autores de otras corrientes. Es evidente que este estado de duda radical y constante es insuperable si no se realiza un esfuerzo racional que necesariamente resulta artificial. Ese esfuerzo racional es poner orden en el caos. Y así lo expresan los filósofos modernos. Por ejemplo, Hegel lo dice muy claramente: se pone orden a través de los nombres, se da nombre a las cosas. El nominalismo, dice Hegel, es el modo de poner orden en el caos. Hasta que la razón se olvida del caos originario y pretende refugiarse en el saber absoluto. Según Hegel, la idea es la idea del saber absoluto, es conocer a fondo la realidad. De una manera más nítida que Hegel lo expresa un autor anterior a él, Fichte, que influye profundamente sobre él. Si por un lado la filosofía moderna es entrar en la duda cada vez más radical hasta que se supera la duda, por otro lado la filosofía moderna es establecer un sistema absoluto en el cual no hay ninguna duda. Esto es lo que dice Fichte.
cuando anuncia sus lecciones, escribe en Berlín: el que suscribe se ofrece a dar una exposición oral continua de la doctrina de la ciencia, o sea, de la solución completa del enigma del mundo y de la conciencia con evidencia matemática. Repito la expresión de Fichte: solución completa del enigma del mundo y de la conciencia con evidencia matemática. No es otra cosa que el término del camino que comenzó Descartes. Esta dialéctica entre duda absoluta, duda metódica y saber absoluto es insuperable. Esa dialéctica es el método mismo no solo de la filosofía, sino de la realidad, dice Hegel, al final de la ciencia de la lógica. Eso es el saber absoluto. Este método dialéctico de oposición entre ese caos originario que se expresa psicológicamente como duda y el saber absoluto en el cual todo es absolutamente claro, ese método está traducido en la psicología contemporánea y especialmente en la psicología de Freud. Y la conciencia es siempre conciencia de este estado de contraposición entre un caos originario y un orden, que es un orden absolutamente racional. Y nunca prevalece ninguno de los dos lados, porque la realidad es la unión de ambos, es la síntesis de ambos, o la superación, la Aufhebung, como dice Hegel. La realidad es esa inseparable unión entre la luz y las tinieblas, entre el ser y la nada, entre el mal y el bien, entre la duda y la certeza, entre el conocimiento y la ignorancia, entre lo moral y lo inmoral, etc. Eso es lo que subyace culturalmente a los desarrollos de la psicología a la cual aludimos y que influye fundamentalmente en el tema de la conciencia. Y con esto pasamos a aclarar el tema desde el punto de vista de la filosofía tradicional. Nos referimos naturalmente a Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás tiene una concepción que está totalmente alejada de la imprecisión y del caos que aparece en estas corrientes de la filosofía moderna y contemporánea. Santo Tomás es un autor preciso, ordenado, distingue, aclara, no habla sin fundamento y sobre todo no expresa simplemente un estado subjetivo, sea personal, sea interpersonal, sea cultural, sino que expresa la realidad, suponiendo que la inteligencia puede conocer efectivamente la realidad, es decir, puede alcanzar el ser de las cosas, el ser realizado como esencia de las cosas que son inteligibles, y que eso puede ir en aumento porque en la naturaleza humana hay una capacidad racional de alcanzar lo inteligible de manera progresiva. Esto se fundamenta sobre la actividad de la razón natural, confortada por los testimonios de la filosofía que verdaderamente se desarrolló como tal en la antigüedad, empezando por Aristóteles, y después se afirma sobre la fe. Como enseña el mismo Santo Tomás, la fe clarifica la inteligencia. Dicho de otra manera, los que tienen fe se hacen más inteligentes, y los que no tienen fe pierden el uso de la inteligencia que tenían. Esto es así, en la realidad es así, se puede comprobar todos los días. La fe clarifica la inteligencia, porque la fe es la participación de la luz de Dios de la cual deriva toda inteligencia. Como reza el preámbulo de la Constitución de la Nación Argentina, un tanto olvidado, Él es fuente de toda razón y justicia. Dios es la fuente de toda razón y justicia. Como Dios es la fuente de toda razón,
la luz de la fe, que es la luz de la inteligencia de Dios, fortifica la mente humana, la aclara, la hace lúcida, la hace precisa, ordenada, no con un orden impuesto sobre la realidad, no con el orden de lo que resulta de escapar angustiosamente de la duda metódica, sino con el orden que resulta de la inteligibilidad misma de las cosas, que refleja a Dios como orden. Dios es orden. Dios es logos. Dios es la idea. Y la idea es el verbo, en el cual han sido hechas todas las cosas. Por eso, estas corrientes de la filosofía moderna y de la psicología moderna, lo que hacen es fundamentalmente enfrentarse a la creación divina en el logos. Y traducir psicológicamente ese enfrentamiento. Es una empresa imposible, por supuesto, destinada al fracaso. Pero es lo que intentan reiteradamente los hombres, y tanto más lo intentan cuanto más se alejan del logos, o del orden, o de la claridad. Como Santo Tomás es realista, se da cuenta de que la conciencia no es lo más importante. Lo más importante es la inteligencia que conoce la verdad, que conoce la verdad de las cosas. La conciencia es simplemente un aspecto de la inteligencia. Es la razón práctica que está al servicio de la razón teórica. Lo importante es la razón teórica. El fin de la vida humana es la contemplación. Es la contemplación de Dios. Y la contemplación de todas las cosas en orden a Dios. Y por eso la conciencia no es un tema tan importante como parece surgir de la filosofía moderna, que habla por todos lados de la conciencia, o únicamente de la conciencia, como se ven los autores idealistas. La conciencia está al servicio de otra cosa, que es el conocimiento de la inteligencia. Más aún, la conciencia, entendida auténticamente, no se puede constituir como tal si no está el conocimiento de la verdad. Es una derivación, dice Santo Tomás, es una aplicación del conocimiento a lo particular. ¿Y para qué se aplica el conocimiento a lo particular? Para llegar a un conocimiento más pleno, que es el fin de la vida humana, que es lo que de verdad da satisfacción a la vida humana, perfección a la vida humana. La filosofía moderna invierte radicalmente este orden. El intelecto está al servicio de la razón, es inferior a la razón, como en Kant o en Hegel. Y la razón no es más razón teórica, sino razón práctica, como en Kant. La crítica de la razón pura, que quiere decir crítica de la razón pura especulativa, está al servicio de la crítica de la razón práctica, que quiere decir crítica de la razón pura práctica. Lo teórico al servicio de lo práctico. Esta inversión está en el corazón de la filosofía moderna y de la psicología contemporánea, que es un apéndice de la filosofía moderna, que no es tan importante como parece. Es importante porque en la práctica todos van al psicólogo, necesitan psicólogo, creen que lo necesitan, y en cierta manera no lo necesitan, pero no justamente los psicólogos a los cuales van a consultar, sino otros. Esa psicología es un apéndice de la filosofía moderna. Y la filosofía moderna se constituye por esta inversión del orden de la razón. El verdadero orden de la razón es que la razón práctica está al servicio de la razón teórica. Y entonces los problemas de conciencia se redimensionan. Cuando uno conoce la verdad, no tiene tantos problemas de conciencia. Tiene muchos problemas de conciencia cuando no conoce la verdad. Y cuando no conoce la verdad,
no solo tiene problemas de conciencia, sino que tiene problemas de conducta y afectivos. Porque la inteligencia, que está hecha para guiar las otras potencias, no las puede guiar porque no conoce la verdad. Y la vida humana se vuelve un enigma, un caos, se vuelve ininteligible, se vuelve una especie de sueño, y por eso parece que el sueño es lo mismo que la vigilia. No solo le pareció lo mismo a Freud, a Descartes, sino también a Freud. En el fondo, Freud pensaba que en los sueños aparece la verdad tanto o más que en la vigilia. Es decir, lo mismo que Descartes. Cuando se conoce la verdad, todos estos problemas se redimensionan. La persona se vuelve de verdad práctica. El que es teórico de verdad es también práctico de verdad. La duplicidad, la dicotomía entre teoría y práctica siempre supone que hay un defecto grave en la teoría, que no es verdadera teoría, no es verdadera contemplación. Porque la práctica surge naturalmente de la teoría y se ordena a ella. Es lo que Santo Tomás explica con mucha claridad en la primera parte de la Suma, cuando trata acerca de la conciencia. En la cuestión 79 se pregunta: ¿la conciencia es una determinada potencia? No, no es una potencia. La potencia es siempre la inteligencia. Para la filosofía moderna, la conciencia es la inteligencia, y la inteligencia es la realidad. Santo Tomás, con mucho más realismo y humildad, dice: no, la conciencia no es la inteligencia. Ni siquiera es un hábito de la inteligencia, es un acto de la inteligencia. A veces la conciencia está en acto cuando realiza una determinada... La inteligencia está en acto cuando realiza una determinada operación. Y esa conciencia tiene un sentido simplemente directo, que podríamos llamar ampliamente especulativo o teórico. La conciencia se conoce a sí misma. Es decir, la conciencia es la inteligencia que se conoce a sí misma, y para Santo Tomás simplemente en cualquier acto intelectual la inteligencia conoce su propio acto. Alguien no puede entender algo sin entender que lo está entendiendo. Pero esto no es tan complicado como le parece a Descartes y a Hegel. Es algo simple y evidente. Tan simple y evidente que es habitual, es un conocimiento habitual. La inteligencia, cuando entiende, percibe su propio acto y percibe la sustancia de la cual procede, que es la persona. Es la persona, aunque no sea conocida en toda su profundidad, ni con el desarrollo teórico que corresponde a la ciencia. Hay un modo especulativo o antropológico de conocer la persona, que no todos desarrollan, ni es necesario que desarrollen. Pero el que usa de verdad la inteligencia no tiene esta disociación de personalidad a la cual aluden los psicólogos citados del diccionario de la psicología y Lacan, es decir, que después hace falta una síntesis para ver qué es la persona o qué es la conciencia. La conciencia es síntesis, porque suponen que los elementos de la persona están todos disgregados y que después es necesaria como una fuerza que los sintetice, que los ponga juntos. La verdad es muy distinta y es mucho más simple. Es que la inteligencia humana permite no solo captarse a sí misma en todo acto, sino captar la sustancia a la cual pertenece, que es la persona. Todo el que entiende se capta como persona. Y esta es la fuente de todo acto de conciencia.
sea de todo acto de conciencia en sentido especulativo, sea de todo acto de conciencia en sentido moral, que es simplemente una región, un aspecto de la conciencia. Es decir, la conciencia puede conocer la adecuación o la no adecuación de los actos particulares realizados con las potencias, incluso externas motrices, respecto de lo fundamental de la vida humana, que es el conocimiento intelectual. No el conocimiento intelectual del racionalismo, del cual hemos hablado largamente, sino el auténtico conocimiento intelectual que da felicidad, que da gozo, como ya sabían Platón y Aristóteles, y mucho más los filósofos cristianos y los teólogos cristianos. El verdadero acto intelectual da gozo por sí, porque la operación produce gozo, cuando es conforme con la naturaleza. Y la más conforme con la naturaleza humana es la operación intelectual, porque el hombre es hombre por la inteligencia. Por eso la conciencia en sentido práctico, la conciencia moral, es solo un aspecto restringido. Y por eso los problemas de conciencia, o la conciencia como el problema, como aparece en la modernidad, manifiestan una distorsión básica de orden filosófico, y es que no se considera la vida humana como vida de conocimiento de la verdad. Cuando está el conocimiento de la verdad, desaparecen los problemas de conciencia. O sea, la complicación. Esa complicación es signo de un nivel de vida infrahumano, en el sentido completo de la palabra humano. Es decir, un sentido de vida en el cual no prevalece la inteligencia. Esa es la raíz de todas las psicopatías actuales, en el sentido propio de la palabra, no las que provienen de una deformación orgánica, etcétera. Todas las deformaciones de la vida psíquica confluyen en lo mismo, en la ignorancia. Es decir, que la inteligencia no se usa. Y si la inteligencia no se usa, hay un mal. Hay un mal porque el hombre, por naturaleza, tiene que usar la inteligencia. Está hecho para usar la inteligencia. Entonces no hay solución a los problemas psíquicos si no se usa la inteligencia. Es imposible. Es una contradicción buscar la solución si no se usa la inteligencia. Y la inteligencia es conocimiento de la realidad como es. No como a uno le gustaría que fuese, no como la cultura dominante, más o menos a lo largo de más o menos siglos, presenta la realidad, sino como es. Claro, no es tan fácil. Por eso vino Cristo a decir cómo es la realidad. Es decir, que la realidad es creada por Dios y que la realidad son las cosas como Dios las hizo. Y Él muestra cómo Dios las hizo, sobre todo cómo hizo al hombre. Por eso, la solución radical de los problemas intelectuales no se puede encontrar sin la revelación. Porque esos problemas intelectuales son problemas de conciencia. Son problemas de conciencia en el sentido de que el hombre no se conoce a sí mismo, no tiene claridad en el conocimiento de sí mismo y mucho menos tiene claridad en el conocimiento de sus operaciones. Y por eso todo le genera duda, todo le genera angustia, y esto no tiene solución. Y cuanto más duda le genera, más se aleja de la verdad, como se ve en el desarrollo de la filosofía que hemos indicado y de la psicología contemporánea. Por eso Santo Tomás es muy práctico. En toda la primera parte de la Suma hay un solo artículo que trata de la conciencia. Y en la segunda parte no hay ninguno, pero pone dos en los cuales aparece la conciencia.
Algo semejante habría que decir acerca del tema de la libertad. Para la filosofía moderna, para la psicología moderna, todo es la libertad. El hombre es la libertad. El hombre se realiza por la libertad. Y en la Suma Teológica no hay ningún artículo sobre la libertad. Ninguno. Hay un tratado de libre albedrío, subordinado al de la voluntad, porque el libre albedrío es simplemente la voluntad en cuanto tiene que elegir, pero elegir no es tan importante. Para la mentalidad moderna lo más importante es elegir, y para elegir hay que tener libertad. Para Santo Tomás, que resume la tradición de los antiguos, de Aristóteles y de los padres de la Iglesia, esa libertad no es un problema tan grave como parece. Más aún, no es ningún problema en sí. El problema es saber cómo debemos actuar. Cuando sabemos cómo debemos actuar, porque conocemos la realidad, entonces aparecen todas las opciones, pero no de modo dramático, sino de un modo natural. Puedo ir al fin por este camino o por el otro, y cuanto más conozco, más se me abren los caminos. Eso es la libertad. Y para eso mi inteligencia está preparada. Tiene un acto por el cual, aconsejándose a sí misma, puede determinar los caminos para llegar al fin naturalmente. Pero lo importante es caminar hacia el fin. La libertad es una consecuencia de ese camino, así como la razón práctica es una consecuencia de la razón teórica. Si no está la razón teórica, es imposible que la razón práctica funcione. Y si no está la orientación al fin, guiado por el conocimiento, es imposible que la libertad se pueda ejercitar auténticamente y que el ejercicio de la libertad sea natural y por tanto gozoso. La filosofía moderna realiza una complicación interminable acerca del tema de la libertad, reduciendo toda la libertad. Hegel dice que la idea, que es el método absoluto, es en el fondo la idea libre, que es la libertad misma. Y la libertad es la liberación. O sea, ni siquiera libertad, es liberación contra algo. Que es lo que en el fondo dice Marcuse uniendo a Freud con Marx. Todo es liberación. Uno no es libre si no se libera, y no se libera si no se opone a algo. Así entienden los hombres contemporáneos la libertad. Libertad es el centro de la vida, libertad es liberación. ¿Qué es lo que buscan los hombres a través de todo este ejercicio insaciable de la libertad? Buscan emociones, buscan sensaciones. O sea, elegir es siempre dramático. Entonces, elijo una cosa y dejo la otra, y esto me revoluciona y cada vez me revoluciona más porque elijo más. Es como la droga, la libertad, en la concepción contemporánea. Esa libertad exige más libertad. Cada vez que elijo debo poder elegir más y más y más. Y esto es cada vez más difícil, pero me atrae más. Porque produce una sensación interior, un torbellino interior, que es el que se expresa en la dialéctica. El Papa Pablo VI tiene un documento que se llama Lumen Ecclesiae, referido a Santo Tomás, en que compara la filosofía de Santo Tomás con la filosofía moderna, y dice que la filosofía moderna tiene su centro en este torbellino dialéctico. Por eso la libertad atrae tanto a los hombres contemporáneos, porque les da una apariencia de felicidad en ese torbellino interior, en ese caos de sensaciones interior, como la droga. Ahora, la verdadera concepción de la libertad es muy diferente. La libertad es algo secundario en la vida humana, es algo derivado en la vida humana. La libertad
se encuentra en su sentido más elevado a medida en que se supera el estado primitivo en el cual se la ejercita, que es un estado en el cual la inteligencia no tiene una preponderancia fundamental. Las personas se hacen libres cuando ejercitan de verdad su inteligencia en plenitud, porque entonces aparece el sentido de la realidad, aparece el sentido de las acciones humanas, se sabe con claridad cómo optar y aparecen además muchas opciones, que es lo que se da especialmente en el Evangelio. Por eso en el Evangelio no todos son leyes, sino que hay consejos evangélicos. Son consejos justamente porque no solo perfeccionan la inteligencia, sino la capacidad operativa, o sea, la libertad de la voluntad. La persona que vive, según el Evangelio, haciéndose más inteligente con la participación de la ciencia divina, tiene posibilidades operativas que están absolutamente cerradas a aquel que no entiende, o sea, el que no tiene oídos para oír, como dice Jesús. No puede entender por qué hay personas que obran con esa libertad. No lo puede entender porque tienen una concepción distorsionada de la libertad. Es lo que explica el Papa León XIII en su encíclica magnífica Libertas, en la cual se opone a toda la falsa concepción de las libertades modernas, empezando por la libertad de conciencia, como si cada uno fuese libre para pensar lo que quiere. Nadie es libre para pensar lo que quiere, porque si establece eso como fundamento de la vida humana, lo establece un fundamento que es radicalmente falso. La inteligencia está hecha para conocer la verdad. La libertad se ejercita en las opciones auténticas de la voluntad, guiada por la inteligencia, que se abre cada vez más a la realidad y a las posibilidades operativas del hombre. La inteligencia como conciencia, es decir, como conocimiento de sí, capta a la propia persona en relación con las circunstancias, con el mundo circundante, y percibe las posibilidades operativas que son crecientes en cuanto se perfecciona la inteligencia. Esta concepción es la que es necesario recuperar para que se ponga el fundamento de una verdadera salud psíquica y por lo tanto de una verdadera comprensión psicológica y de una verdadera psicoterapia que realmente hace que las personas sean libres, pero sobre el fundamento auténtico, es decir, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de sí, el conocimiento de Dios. Cuando no está ese apetito fundamental de saber, toda la casa se cae en la vida humana. Se desmorona todo. No hay fundamento. No hay solución. Por más terapia que se ejercite, no hay solución a los problemas humanos. Lo dice con mucha claridad el Concilio Vaticano II, y con esto terminamos, citando a Santo Tomás, en un texto muy discutido, pero muy sabio, que se llama Dignitatis Humanae. La declaración sobre la libertad religiosa, en la cual el concilio dice explícitamente que no reforma la doctrina tradicional, sino que la sigue, acerca de la libertad, y que esta libertad se refiere a la libertad externa. Ahora, para que haya esta libertad, todo tiene que estar fundamentado sobre el primer deber moral. ¿Y cuál es el primer deber moral? Adherirse a la verdad, buscar la verdad y adherirse a la verdad. Dice: todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y por lo tanto enaltecidos con la responsabilidad personal, tienen la obligación moral de buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados asimismo a adherirse a la verdad,
conocida y ordenar toda su vida según las exigencias de la verdad. Pero los hombres no pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su naturaleza si no gozan de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa, etc. Y cita a Santo Tomás en la Summa Teológica, prima secunde, cuestión 91 y cuestión 93. Es decir, todo el problema de la libertad se reduce o se conduce al problema de la búsqueda de la verdad. Por eso Santo Tomás en el De Veritate explica cómo siempre hay que seguir la conciencia, aunque sea errónea. Pero seguir la conciencia errónea no significa que se obra bien. Y mucho menos significa que se alcanza la salvación. Significa simplemente que uno está obligado a seguir la conciencia porque la conciencia es el conocimiento de la verdad así como es posible a cada uno en cada circunstancia. Pero si uno sigue la conciencia errónea, explica Santo Tomás ahí en el De Veritate, incumple una obligación más fundamental, que es la de buscar la verdad. Porque uno no está libre de culpa por no conocer la verdad, porque ese es el deber fundamental. Y esto es largamente aplicable a nuestro tiempo. Muchos hombres de nuestro tiempo no son del todo conscientes de las conductas deformadas que tienen, pero sí son conscientes de que no buscan la verdad, porque de eso no se puede no ser consciente. Por el fundamento que dijimos antes, porque la inteligencia necesariamente conoce su propio acto. La inteligencia no puede desconocer si está en búsqueda de la verdad o no. No solo en el orden especulativo, sino también en el orden práctico. Esto, por supuesto, no significa que cada uno por sí mismo pueda cumplir este deber moral fundamental. Ya dijimos que sin la gracia no se pueden cumplir todos los deberes morales. Por eso existe la caridad. Y por eso el primer deber de la caridad es ayudar a los hombres a buscar la verdad, sin el cual es imposible que sigan su conciencia y por lo tanto que obren realmente bien. Y con esto los dejo para la segunda parte de la